Hola a todos. Hoy vamos a hablar de uno de los viajes más alucinantes que existen, el de cómo un bebé, que al principio solo conoce su propio mundo, se convierte en una persona capaz de sentir, de compartir y de formar parte de algo más grande. Vamos a explorar juntos ese increíble camino del desarrollo social, ese paso del yo al nosotros. Y para empezar, lanzamos la pregunta del millón. ¿Esta capacidad para relacionarnos nos viene de serie o es algo que vamos aprendiendo poco a poco? Esta es la gran duda que va a guiar todo nuestro recorrido. A ver qué descubrimos. Pues la respuesta rápida, y la ciencia lo respalda, es que el ser humano está programado para ser social. Desde que llegamos al mundo, casi todo lo que hacemos está orientado a una cosa: conectar con los demás. Es básicamente un instinto de supervivencia. Y a todo este proceso de aprender a vivir juntos lo llamamos socialización. Pero ojo, que no es solo aprender a decir gracias o por favor. No, es algo mucho más profundo. Es interiorizar todas las reglas no escritas, los valores y las costumbres que nos permiten movernos por el mundo. Es, por así decirlo, aprender a jugar en equipo. Y esa programación de la que hablábamos se nota muy pronto. De hecho, una de las primeras señales y de las más bonitas es esta, la sonrisa social. No es un simple reflejo, es una respuesta directa, intencionada, a la cara de mamá o papá. Es el primer hola, estoy aquí y te reconozco que nos lanza un bebé. Vale, vamos a meternos de lleno en la primera etapa, que es clave, los 2 primeros años. Aquí es donde se ponen los cimientos de todo lo que vendrá después en nuestras relaciones con los demás. El avance en estos meses es, de verdad, vertiginoso. De esa primera sonrisa pasamos a auténticos diálogos sin palabras. Poco después, el bebé ya empieza a distinguir y prefiere a su gente, desconfiando de los desconocidos. Y cómo no, llegan las famosísimas rabietas. Pero, si lo pensamos bien, ¿qué son? Pues muchas veces son pura frustración por querer formar parte del juego social, pero sin entender todavía las reglas. Y aquí llegamos a un concepto que a mí me parece fascinante: las protoconversaciones. Mucho antes de decir mamá o papá, el bebé ya pilla la estructura de un diálogo. Hace un ruidito, te mira, espera a que respondas y luego vuelve a intervenir. Está practicando el arte de conversar casi desde el principio. Venga, saltamos a la siguiente fase. El mundo del niño se hace mucho más grande. Ya no es solo la familia, ahora entran en escena los iguales, los amigos. Y claro, el universo social se vuelve bastante más complejo. Y no hay mejor laboratorio para ver este desarrollo que el juego. Al principio tenemos el juego paralelo. Están juntos, sí, pero cada uno en su propia burbuja. Más adelante, en el juego asociativo, esas burbujas empiezan a tocarse, comparten un juguete, se miran, pero todavía sin un plan. Y finalmente llega el juego cooperativo, donde ya hay un objetivo común, se negocian reglas, ahí es donde se ve de verdad el paso del yo al nosotros. Todo esto está muy bien, vemos lo que pasa, pero la pregunta es, ¿cómo pasa? ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que un niño aprenda a compartir, a esperar su turno, a consolar a un amigo? Pues aquí la psicología nos da 2 grandes respuestas que en realidad se complementan. Por un lado está la idea de Skinner: aprendemos por prueba y error. Si hago algo y me premian por ello, lo repetiré. Pero luego llega Bandura y añade algo fundamental: no solo aprendemos haciendo, aprendemos viendo. La imitación es un motor de aprendizaje potentísimo. Bandura, de hecho, lo desglosa en 4 pasos muy lógicos. A ver, primero, hay que prestar atención, fijarse en lo que hace el otro. Segundo, hay que ser capaz de recordarlo. Tercero, tienes que poder hacerlo tú, físicamente. Y cuarto, y este es el kit de la cuestión, tiene que haber una motivación. Por ejemplo, si un niño ve que felicitan a su hermano mayor por poner la mesa, es muy probable que se sienta motivado a imitarlo. Bueno, hasta ahora hemos hablado mucho del comportamiento, de lo que se ve desde fuera, pero ¿qué está pasando por dentro? Vamos a hacer un viaje al mundo interior del niño para entender cómo se ve a sí mismo y a los demás. Y aquí nos encontramos con un concepto clave: el egocentrismo. Es súper importante entenderlo bien. No significa que el niño sea egoísta, para nada. Es una fase de su desarrollo. Su cerebro, literalmente, no está preparado para entender que otra persona pueda tener un punto de vista diferente. Si a él le encanta el brócoli, da por hecho que a todo el mundo le chifla. Por eso les cuesta tanto compartir. Si yo quiero esto ahora, es casi imposible para ellos imaginar que tú también lo quieras. Y cuando hablamos de la personalidad, es útil pensar en estos 2 ingredientes. Nacemos con un temperamento, que es nuestra base biológica, esa tendencia a ser más tranquilos o más movidos. Pero sobre esa base, las experiencias, la educación y las relaciones van moldeando nuestro carácter. Es como si el temperamento fuera la arcilla con la que nacemos y el carácter es la escultura única que la vida va creando con ella.
El psicólogo Erik Erikson lo explicaba de una forma muy interesante. Decía que avanzamos superando una serie de retos o crisis. Y en estas primeras etapas, las preguntas que se resuelven son enormes. ¿Puedo confiar en este mundo? ¿Soy capaz de hacer las cosas yo solo? ¿Está bien tener mis propias ideas? Las respuestas a estas preguntas, que se forjan en el día a día con los demás, dejan una huella muy profunda. Hemos visto el qué y el cómo. Ahora toca preguntarse quién es. ¿Quiénes son los profesores que nos enseñan todas estas reglas sociales? Pues tradicionalmente se habla de 4 grandes agentes. La familia, por supuesto, es el primero y el más importante. Después llega la escuela, que es como un puente hacia la sociedad en general. Luego está el grupo de amigos, donde aprendemos a negociar de tú a tú. Y finalmente, con un peso cada vez mayor, los medios de comunicación. Y, por supuesto, el contexto lo es todo. No es lo mismo crecer en un pueblo pequeño, con relaciones muy cercanas y mucho contacto con la naturaleza, que en una gran ciudad, con muchísima gente, pero relaciones quizá más superficiales. No hay uno mejor que otro, simplemente son experiencias de socialización muy diferentes. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo este viaje? Pues es la adquisición de una completísima caja de herramientas de habilidades sociales, desde las más sencillas como saludar hasta las más complejas como saber pedir perdón o gestionar un enfado. Son, al final, las herramientas que nos permiten navegar por ese mar, a veces en calma y a veces revuelto, que son las relaciones humanas. Y si nos tenemos que quedar con una idea, que sea esta. El niño no es un receptor pasivo, una esponja que absorbe y ya está. Para nada. Es un constructor activo de su propia realidad social. Cada juego, cada conversación, cada pelea es un ladrillo más que pone en el edificio de su mundo. Y terminamos con una reflexión de cara al futuro. Si siempre hemos dicho que la familia, la escuela y los amigos eran los pilares, ¿qué pasa ahora que las pantallas y los amigos digitales ocupan tanto espacio? ¿Cómo está cambiando esto la forma en que las nuevas generaciones aprenden a ser sociales? Ahí queda la pregunta, porque sin duda es uno de los grandes temas de nuestro tiempo.